vamos a tener ahora funciones de demanda que van a depender no solo del precio de un producto, sino también del precio de otro producto. Entonces ahorita vamos a suponer que tenemos las siguientes cantidades demandadas. Ahora, estoy utilizando esta notación un poco engorrosa de Q subíndice A mayúscula y Q subíndice B mayúscula para que haya familiaridad con lo que está presentando el libro. Entonces aquí tenemos las cantidades demandadas de cada bien. Y algo que van a ver en microeconomía es cuando les hablen de elasticidades cruzadas, estas van a ser derivadas parciales. Y PA mayúscula y PB mayúscula son los precios respectivos de cada bien. Entonces ahorita vamos a tener dos funciones de demanda. Una función de demanda para el bien A y una función de demanda para el bien B. Entonces aquí generalmente, como escribimos nosotros las funciones de demanda, decimos que la cantidad demandada está en función del precio, pero ahora no solo va a estar en función de un solo precio, sino va a estar en función del precio del otro producto. Yo creo que a eso les tengo que poner dos nombres diferentes. Yo creo que F1, bueno, pongámosle este F1 y este F2 para indicar que son diferentes funciones de demanda. Entonces, lo que va a pasar es que si tomo la derivada parcial de QA respecto a PA, esta usualmente va a ser negativa, como es de esperarse. Si el precio del mismo producto sube, su cantidad esperada, su cantidad demandada va a disminuir. Entonces generalmente pasa esto. Entonces el precio sube, el precio del mismo producto sube, entonces su cantidad demandada baja. Y lo mismo va a pasar con el otro bien. Con el otro bien, si el precio de ese otro bien sube, también la cantidad demandada desde el otro bien va a bajar. Entonces, unas relaciones que no van a estar completamente determinadas es qué pasa con la cantidad demandada del bien A si sube el precio del bien B. Entonces las relaciones que no van a estar completamente determinadas son las siguientes. Aquí no vamos a saber si cuando sube el precio del otro bien, si esta cantidad demandada va a disminuir o va a subir o simplemente no va a afectar el producto. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que dependiendo del signo que tenga esta derivada parcial, vamos a poder decir, bueno, si estos bienes son compiten entre sí, son bienes competitivos, si sube el precio del otro producto, nuestra cantidad demandada va a subir, pero es solo porque como el bien que nos está haciendo la competencia se está poniendo muy caro, uno se va a comprar el otro bien. Es como pensar en Motorola y iPhone. Entonces, si en algún momento a iPhone se le ocurre subir el precio y Motorola sigue manteniendo el mismo precio de su celular, ellos van a decir, ¿por qué ahora todas estas personas están viniendo a comprarnos celulares? Y es porque esos son bienes sustitutos o competitivos. Entonces, ahorita lo bonito es que esa idea que nosotros tenemos en mente, que es un bien sustituto, que es un bien complementario, lo vamos a poder analizar por medio de derivadas parciales. Un bien complementario. ¿Por qué se llama como? Complementario es que digamos... Los audífonos. Sí, los audífonos. Entonces, si le suben, y eso a veces pasa, que digamos, a ustedes no le suben el precio a los audífonos o los adaptadores, pero lo hacen muy restrictivo y uno solo puede comprarlo en la tienda de ellos. Entonces uno dice, no, posiblemente la demanda de esos celulares baje
esos bienes, por esos accesorios que se están volviendo más caros. Entonces ese es un bien. ¿Los accesorios tienen un precio bajo? Digamos que la demanda sube. Posiblemente, sí, hay veces que lo que hacen es que no le no le bajan el precio al celular, sino que hacen los accesorios más baratos. Entonces los bienes sustitutos o competitivos tienen el siguiente comportamiento. Si el precio del otro producto sube, la cantidad demandada de nuestro producto sube. Y está también la otra. Entonces esto es una forma bien bonita de trabajarla. Y también como este es como A y B son sustitutos de otros, si en algún momento el Motorola decide el precio del celular Motorola sube, la cantidad demandada para los iPhone va a aumentar. Entonces esto los hace estos bienes sustitutos o competitivos. Entonces en palabras esto significa que un incremento en el precio del otro producto aumenta la cantidad demandada del producto. Y aquí, como esto es una relación recíproca, en algún momento uno puede poner, bueno, si aumenta el precio del producto B, aumenta la cantidad demandada del producto A, pero también si incrementa el precio del producto A, aumenta la cantidad demandada del producto B. Entonces esto es bien bonito, en microeconomía incluso después lo expresan de mejor manera, lo expresan por medio de elasticidades, y eso es más bonito porque si la elasticidad entre estos dos productos es positiva, son sustitutos o competitivos, pero si es negativa, son complementarios. La otra relación que tenemos es la siguiente: productos complementarios, como los accesorios del celular. Solo una pregunta, Sí. ¿Por qué se escribe o sea, Q de B sobre P de A? ¿No debería ser P de B sobre Q de A? O sea, porque dice que el precio de B fue el que aumentó. Es que aquí, como lo vemos, es lo siguiente: es una razón de cambio. Si sube el precio, la cantidad demandada tiene que subir para que el signo se mantenga. Y siempre, digamos, cuando vemos estas razones de cambios, aquí lo que estaríamos diciendo que la variable independiente es el precio. Entonces hubo un cambio en los precios y las cantidades demandadas se van a ajustar de manera correspondiente. Entonces ahí ya tenemos el producto complementario, que es con accesorios. Pero entonces una pregunta, Sí. ahí lo lee como que si el precio de B aumentó o si el precio de A aumentó. Sí, aquí tendría, digamos, si un incremento en el precio del producto B aumenta la cantidad demandada del producto A. O sea, la interpretación sería que con respecto a qué producto y cambió su precio. Ahora, si los dos cambian su precio al mismo tiempo, ahí ya se vuelve muy interesante el análisis. Puede que la cantidad demandada de esos bienes no cambie en ninguno de los dos, o en alguna sube o en alguna baja, pero todo dependerá ahí de cuál bien tiene demanda más elástica o inelástica. Pero generalmente con los análisis de derivadas parciales uno asume, bueno, PA cambió aquí, pero PB se mantiene constante. Y si ocurre este otro escenario, PB cambió, pero PA se mantiene constante. Si ya los dos cambian, ya el análisis se vuelve un poco más complicado. Entonces los productos complementarios tienen simplemente una derivada parcial respecto al otro precio negativa. Entonces esto significa que... Pero digamos que como se lee es que si el precio de A disminuye, la cantidad de demanda de B disminuye. Bueno, si el precio de A disminuye, la demanda tendría que subir. Complementarios son como contrario. Ahora el sustituto, si el precio de este sube, la cantidad del otro sube también. No, pues, pero digamos, ¿cómo leerías eso? En la anotación del sustituto. La nota. Está al revés. ¿No? Lo que está leyendo es que aquí tenemos un signo negativo.
Entonces, si tenemos un incremento en el precio B, esto significa que esta cantidad del precio es positivo. Entonces, para mantener aquí un signo negativo, el Q de B tendría que ser negativo. O la otra forma como lo podrías ver es, ok, el precio sube, entonces la cantidad demandada baja. Esto es lo que te está diciendo esto. Es como esta de acá, digamos, en esta lo que poníamos es que si el precio sube, la cantidad demandada baja. Pero eso es de A. Ajá. Sí. Ahora con este vamos a hacer lo mismo, que el precio de A está subiendo, pero la cantidad demandada que está bajando no es la de A, sino es la de B. ¿Pero por qué? Porque el signo negativo. No, pero... No, a eso no Ajá, son complementarios. Porque si compras, o sea, si compras más celulares, van a comprar más. Menos audífonos. No, más audífonos. Sí. Y querés un Va, celular. pero ¿qué es A y qué es B? A es un celular. Ajá. Sí, A es el B celular. audífono. Es un audífono. El precio de A aumenta, compras menos. Sí. Sí, porque entonces dejas de comprar también celulares. Ajá. Ya. Sí, es que esto es lo más confuso, porque van a ver que operatoriamente a calcular estas derivadas parciales es sumamente fácil. Pero lo único es que a veces que uno dice, bueno, este positivo, este negativo, no sé si es sustituto competitivo o complementario. Incluso Douglas me comentó que eso es lo que más le cuesta a este tema, confundir los signos. Ahora aquí hay otro. Si es menor a 0 es complementario y si es mayor a 0 es competitivo. Sustituto, sí, o competitivo. Porque hay veces que no son sustitutos perfectos, pero uno dice, bueno, satisfacen parte de la demanda. Ahora hay otro tipo de relación. Esta es una relación un poco extraña, pero de vez en cuando sale. Y es, por ejemplo, bienes que no tienen ninguna relación en absoluto. Entonces es algo así como decir papas fritas y celulares. O sea, si suben los precios de las papas fritas, no tendría que demandarse ni una mayor cantidad ni ninguna menor cantidad de papas fritas. Entonces, cuando tienen estos bienes, un incremento en el precio de este no afecta la cantidad demandada del otro. Ahora, si hacen un análisis económico muy sofisticado, puede que en algún momento empiece a haber una cadena de suben las papas, entonces van a haber menos empleados. Si hay menos empleados, hay menos personas que van a tener ingreso para comprar celulares. Entonces al final ahí puede haber un efecto renta que explique por qué se están comprando menos celulares, pero no es por esta derivada parcial, sino es por otro tipo de análisis. Solo una Sí. pregunta, es que yo lo sigo sin entender. Sí. Por ejemplo, ahí usted a la par escribió si P de A sube, Q de B baja. Ajá. Entonces, ¿por qué abajo en lo escrito escribió un incremento en el precio de B? Disminuye este es el... No, debe ser un incremento en el precio de A, disminuye Sí, la cantidad de B. ahí está, sí, eso es... Ese era mi duda. Sí, estaba al estaba al revés. sí. Y hasta ahorita ya me percaté, yo creo que... Igual en la de arriba está igual. Ah, miremos, sí. Es un incremento en el precio de A. Sí. Sí, yo el que usé fue este, sí, un incremento en el precio de A. Sí, sí. Entonces vamos a poner a de A. Muy bien. Entonces ahorita como van a ver estos problemas son sencillos. No hay mucho que hacer aquí. Ahora obviamente en microeconomía van a hacer mucho más análisis. Y otra cuestión en microeconomía posiblemente van a tener que estimar estas ecuaciones de demanda. Ay, señor, no estoy entendiendo ni qué fregado nos están pidiendo hacer en economía. En micro. No tenemos a quién preguntar. Ujú. Sí, no tenemos a quién preguntarle. De microeconomía. Sí. Pero Ajá. en línea. Sí. Ay. ¿En línea lo estás sacando? Sí, 2 cursos. ¿Y por qué no lo pueden llevar en la universidad? Porque no nos da tiempo a irnos a Madrid. Ajá. Uy. Entonces, algunos problemas.
¿Pero son muy matemáticos o es más análisis? Pues más análisis de hablar. Y lo último, el problema es el curso de micro, no pude hacerlo. Espérate, ¿cuál? En el que Lo te de veían la- alfa y beta y no sé Pero qué. fíjate que no es, yo siento que no es tan complicado, solo que no. Ah, pero alfa y beta han de ser como los factores de producción. Cristian, si se lo enseñamos nos ayuda. Sí, lo pueden traer el jueves. Sí, porque igual el otro día tenemos que terminar entre una semana y nos faltan. Pero no 7 semanas. No. Ah, Bueno. el otro. Entonces ahí te estoy escribiendo este gran problema. Y casi que este es un problema de examen porque aquí hay mucha interpretación y entonces tenemos estas funciones de demanda. Entonces generalmente observen que las funciones de demanda usualmente tienen esta forma: 1500 menos 40 PA. Entonces cada vez que vaya subiendo el precio, la cantidad demandada del bien A va disminuyendo en 40. Y lo mismo pasa con QB. Entonces ahorita lo que queremos ver es primero las 4 funciones de demanda marginal. Entonces algo que se me olvidó mencionar es que una función de demanda marginal es la derivada de Q respecto al precio. Cristian, pero miren, la vida real sí son así las fórmulas. Ah, sí, lo que pasa es que se determinan estas por medio de elasticidades o econométricamente. Es que pregunto porque póngale. Sí, Va. En el primero se incluye el precio de B. ajá. O sea, es como que una empresa estuviera tomando en cuenta el precio de su competidor. Ah, bueno, es que nuestras funciones de demandas, yo creo que la forma como las determinarías es que en el tiempo ves cómo están los precios del iPhone y del Motorola. Y luego vas viendo ahí cómo van cambiando las cantidades compradas de ese producto. Y luego uno hace una regresión para determinar estos coeficientes. Pero posiblemente que esto se realizará por medio de un estudio de mercado. Porque uno no puede saber cuánto vendió la competencia. O sea, Ah, bueno, hay reportes de ventas de la competencia, digamos, y los informes financieros. O sea, hay formas de estimar esto. Lo que pueden ir viendo es tal vez en términos porcentuales en cuanto van disminuyendo las ventas de... Pero sí es una muy buena pregunta esto, ¿dónde se consiguen estos coeficientes? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a calcular todas las derivadas parciales. La derivada parcial del bien A respecto a su precio y la derivada parcial del bien A respecto al precio del otro producto. Entonces con la primera, ¿cuál es la derivada parcial? Al precio A. Sí, al precio de... sí, menos 40, y esta tiene una cantidad negativa, lo cual es de esperarse. Entonces, si el precio de este bien sube, su cantidad demandada baja, o si el precio de este bien baja, su cantidad demandada sube. Entonces esto generalmente es esperado, sí. Es un poco confuso esto. A ver, digamos, nos dio menos 40. Ajá. Entonces es un bien... Pero es que ahí está la pregunta, sí, es que aquí para ver competitivos o complementarios, los que se observan es con... Ujú. Entonces aquí no, con esta no hay mucho, solo es, bueno, es una función de demanda con pendiente negativa. Es lo interesante. Ujú. Muy bien, entonces aquí ¿qué significa? Si el precio del otro producto sube, Es mayor a cero, es si PB competitivo. sube, nuestra cantidad demandada subiría también. Si es competitivo, muy bien, sí. Entonces, como es positivo, A y B son competitivos.
Entonces solo calculemos la derivada parcial, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es ver cómo la cantidad de A cambia según el precio de A y según el precio de B. Sí. Sí, solo que estos son fenómenos aislados. Entonces aquí solo está cambiando el precio en A y en este otro solo está cambiando el precio en B. ¿Cómo hizo para sacar los 40 y ese 3? Pero ¿cuál es la derivada parcial de QA respecto a PA? 5. Menos 40 y aquí hay un 3. Yo creo que, pero sí estuviste, yo creo que no estuviste para el... No vine el jueves. Sí, baja para la clase de derivadas parciales, sí, ahí tengo la... No, pero está la... Pero no, yo creo que sí te di la 17.1, ahí están... Sí, eso sí. Sí, aquí solo son derivadas parciales y lo que pasa es que como lo estamos trabajando en la otra clase eran z es igual a 1500 menos 40x más 3y. Entonces aquí estoy hallando de z de x y de z de y. Lo que pasa es que con estas formas de variables que tiene el libro no me gusta mucho. Yo creo que ya Ruby y Sofía encontraron las otras porque hay una segunda función de demanda. Donde dice QA es como, esa es una función de demanda y en esa se saca la relación entre las dos sujetos. El otro es como otro caso. Sí, es otro caso. Vamos a ver que están atados. ¿Qué encontraron cuando encontraron la parcial del segundo bien respecto al precio del primer bien? 5. Pero eso es lo mismo, ¿no? Sí, son competitivos. Puede hacer de cualquiera de las dos formas para determinar Sí. si es competitivo. No importa si lo haces de A o de B. Sí. Y siempre nos van a dar dos funciones. Pero es que igual nos podrían dar solo una función. Sí, casi con una función se puede hacer el análisis. Sí, aquí esto es más que todo excusa para... ¿Ese número qué significa algo o no? El 5, bueno, si el precio del producto aumenta en una unidad, la cantidad demandada del producto B se esperaría que aumentara en 5. Sí tiene su interpretación. Entonces solo saquemos la parcial de QB respecto al precio en B. Y como vimos en análisis 2, estas magnitudes también nos dicen algo si uno empieza a ver los cambios porcentuales en la cantidad demandada, porque la elasticidad es más útil. Posiblemente aquí este bien es más elástico. Entonces hay veces que, digamos, si el iPhone le suben el precio, si el iPhone le bajan el precio en $100, tal vez Motorola se ve más afectado. Pero si el Motorola se baja en $100, el iPhone no tiene tantas ventas, porque generalmente la estrategia es que el Motorola es como que el celular un poco más barato que respecto al iPhone. Entonces esa demanda como que ha de ser más elástica. Entonces obviamente estas magnitudes tienen importancia, pero ya ponerme a conseguir un caso de microeconomía donde tengamos que hacer esto, bueno, esta cantidad, miremosla en términos porcentuales, y ahora miremos un caso de la industria para un año que el precio subió en tanto, bueno, ¿qué pasó aquí con el nivel de ventas y todo? Ya se vuelve muy microeconómica la clase, lo cual se puede hacer. Y con los temas que vamos a ver cómo vamos, todavía nos faltan varios, ¿verdad? De la parte de cálculo, después de ver derivadas parciales de segundo orden, solo nos quedaría la regla de la cadena y optimización en varias variables. Esos son los únicos temas que nos faltan. Sí, pero si nos quedan clases me gustaría empezarlas a ver el tema de mate financiera. Posiblemente nos queden unas clases para ver la mate financiera. Bueno, cociente o cuál hay. Para que ya no nos cueste tanto ver. ¿Cuál es qué cosa? Bueno, aquí la forma de hacer este problema pueden usar cociente, pero ¿por qué no escriben esto como QA es igual a 100 por PA a la menos 1 por PB a la menos 1 medio? Yo ahí me hubiera pegado. Porque solo una tiene menos 1 medio, ¿ah? Sí.
Lo estoy escribiendo así para no tener que usar la regla del cociente. Entonces ahora empecemos a sacar estas 4 derivadas, ¿sí? Tenemos que calcular 4 en total. Ah, bueno, entonces aquí es de Q de A respecto a PB. Bueno, aquí el orden de las parciales no afecta, pero voy a poner en la primera columna todas las derivadas parciales respecto a A. Y en las... arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, QA respecto a A, ¿cuál que les quedó? QA respecto a B, no. Ah, no. QA respecto a A. Sí, QA respecto a PA. Observen que aquí este 100 se trata como constante, el PB también se trata como constante. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada de PA. Entonces nos quedaría menos 100 por PA a la menos 2. Sí, está bueno. Entonces, si quieren pueden trasladar esto al denominador. Tendrían un menos 100 dividido PA al cuadrado por PB a la 1 medio. Pero observen aquí que está sucediendo otra vez, esta derivada siempre es negativa. Sí. Ahora estas que son con respecto al mismo precio, estas no se interpretan mucho porque sabemos de que estas tienen que ser negativas. Ahora si en algún momento en el examen estas les están saliendo positivas, posiblemente tengan el caso del bien given, pero ese bien ni lo vamos a tocar en esta clase. El bien given es un precio que tiene una función de demanda con pendiente positiva. Entonces aunque suba el precio, la cantidad demandada sigue subiendo. Sí. Encontrar ese bien es como encontrar. Sí. Entonces luego, ¿cuál sería la parcial de QA respecto a QB? Yo creo que esta está repetida. No quiero... Menos 100. Pero observen que el PB... O sea, tienen aquí la parcial de PB respecto a la menos 1 medio. Entonces, ¿cuál es esta derivada parcial? Es menos 50, PA menos 1, Ajá. PB a la menos 3 medios. PB a la menos 3 medios. Ajá, pero ahora que nos está diciendo aquí el signo negativo para esto. Son complementarios. Sí, son complementarios, sí, porque cuando el precio del segundo bien sube, la cantidad demandada de este bien está bajando. Entonces esos son bienes atados. Es como una computadora de Office y Microsoft Office. Si le van a subir el precio al Office, entonces las computadoras Microsoft se van a vender un poquito menos. Entonces solo calculemos las otras dos derivadas parciales y son bastante similares, solo que aquí hay que observar bien dónde está el PA. Sí, lástima que aquí no puse 600. ¿Cómo miramos que es menor que 0? Ah. Menos 100, digamos. Pues en el otro Sí. caso de menos 500.
Sí, algo que no sé si agregué acá, bueno, una pregunta válida es que puede que esta cantidad no sea positiva, pero nos va a salir positiva solo si los precios son negativos. Entonces aquí los precios obviamente no vamos a estar trabajando con precios negativos. Entonces 1 dividido PA es un número positivo y 1 dividido PB a la 3 medios es positivo también. Lo que pasa es que no quería hallar también precios porque aquí observen que parte de este análisis está un poco incompleto porque nos faltan las funciones de oferta de los productos. Entonces este es un análisis un poco limitado, pero es una aplicación bonita porque aquí, como pueden ver, todos son, yo creo que todos son negativos. No me está saliendo ninguno positivo. Derivé esta función respecto a PA. Yo creo que tal vez para el examen voy a poner los precios como X y Y. No me gusta mucho esta PA y este PB. Es confusa esta notación. Bueno, creo que aquí sí que es un poco mejor, tal vez Q1 y Q2. Pero tal vez Pero el PB queda como a la -1, ¿no? sí, a la -1, sí, cierto. Yo creo que ya estaba derivando la segunda función. Desde Q de PB es... y esta sí es negativa. Entonces, como esta es negativa, A y B son complementarios. Estos son solo ejercicios de parciales. Sí, pero esto solo es calcular parciales e interpretar. Esto es más, si no podemos hacer dominios y gráficas de 3 dimensiones. Entonces aquí tengo la parcial de esta QB respecto a PB. Aquí tengo QB y aquí tengo PB. Entonces, ¿cuál es la derivada de PB a la -1? Ajá. Sí, multiplicado por... Entonces, aquí la cantidad nos queda negativa, porque como todos estos precios son positivos, todo aquí es negativo. Entonces, lo que siempre van a tener es que las derivadas parciales del mismo bien respecto al precio del mismo bien siempre van a ser negativas. Entonces obtener aquí negativo, negativo y negativo, negativo. Ahora las que puede que sean negativas o positivas son las cruzadas. Entonces yo creo que no les gustó mucho este tema. Sí, está bien. Ajá. Sin PA y sin PB. Ajá. Pero digamos, P1 y P2 les quedaría mejor a ustedes o... No, en todo caso PA. Entonces mejor X y Y. X y Y. Nos vamos a dejar como X y Y. Es que sí, van a ver aquí que cambio. Si escribo aquí, digamos, esta función como Q1 es igual a 100 dividido X ya a la 1 medio y Q2 es como 500. Entonces aquí hay un precio X y un precio Y. Entonces lo podemos trabajar así. Entonces, ahorita les puse unos problemas en las tareas, entonces traten de hacer esos problemas y el jueves antes del examen aclaramos dudas. Ahora, el último tema que nos queda es derivadas parciales de segundo orden. No hay mucho que hacer ahí. Es como derivar otra vez así como la segunda derivada, sí.
Entonces aquí vamos a derivar hasta aburrirnos. F de XX. Sí, eso, tratemos de ver esa notación. Entonces ahorita, ¿qué tenemos con derivadas de parciales de segundo orden? Si tenemos una función de dos variables, sus dos derivadas parciales, sí. Este es un tema. Entonces sus dos derivadas parciales, f subíndice x, x, y f subíndice y, x, y, también tienen derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales de las derivadas parciales se van a conocer como las segundas derivadas parciales. Y aquí vamos a tener varias combinaciones. Entonces, por ejemplo, si quiero encontrar la derivada parcial de f de x respecto a x, esta va a ser la f de x de x. Es que esta es la notación de segunda derivada parcial. Entonces esto, digamos, en términos de cuando teníamos segundas derivadas, calculabas la segunda derivada de f respecto a la segunda derivada de x, solo que aquí como son parciales se escribe con este símbolo de derivada parcial. Entonces cada vez que escriba f de x, voy a calcular la segunda derivada de f respecto a x, y lo que hay que hacer es que se deriva primero respecto a x y después respecto a x. Igual con f. F y también esa es fácil. Va. Ahora la cosa es cuando es fx y. Sí, entonces, ¿qué es f de x y? Primero derivo respecto a x y después derivo respecto a y. Pero entonces digamos que x se deriva una vez y y se deriva una vez. Ajá, sí. Ninguna se deriva dos veces. No, primero una sola respecto a x y luego lo que te sobre se deriva respecto a y. Entonces hay veces que esta se escribe de esta forma. Nos tiene que dar 4 resultados. Sí, hay 4 posibilidades, porque la parcial de x tiene dos parciales, una respecto a x y otra respecto a y. Y la de y también tiene una parcial respecto a x y otra respecto a y. Entonces estas se van a volver interminables. Entonces, ahí hay varias notaciones equivalentes para escribir las parciales. Yo creo que tal vez la notación que más les va a gustar es esta de subíndices. Entonces, ahorita solo voy a escribir algunas equivalentes, pero... Entonces todas estas vienen de derivar f de x. Una respecto a x y la otra respecto a y. Entonces si ahora queremos derivar f de y respecto a las dos combinaciones posibles, primero la derivamos respecto a x, f de y de x. Entonces con esta, primero derivan respecto a y y después derivan respecto a x. Entonces primero respecto a y después respecto. Digamos de que es necesario en la notación poner f de x, y f de x de x, y, o solo f de x o f de x. Así entendí, solo es necesario esto. Sí, es más fácil. Sí, porque podemos escribir mejor f y. Y esto es más fácil. Ok, f y es la segunda derivada de parcial de f respecto a y al cuadrado. Entonces ahorita... y las terceras derivadas se vuelven 8. Pero solo para decir, o sea, es bonito porque luego que va a agarrar tu formulario, por aquí hay varios problemitas.
Incluso ahí todavía tenemos otras derivadas parciales de tercer orden, de cuarto orden, pero ahorita acostumbrémonos primero con las de segundo orden y luego van a ver que las de tercer y cuarto orden se vuelven muy repetitivas, es solo vamos, primero una variable, después otra variable y uno continúa derivando y derivando hasta que se acaba uno todos los subíndices. Entonces, como pueden ver, estas derivadas parciales van creciendo, se van duplicando cada vez que uno quiere sacar la derivada parcial de la segunda parcial o de la tercera parcial. Entonces se vuelven interminables. Una ventaja que hay con las derivadas parciales de segundo orden es que aquí sí la mayoría de veces las funciones se van simplificando un montón. Entonces puede que en algún momento ya las terceras derivadas desaparezcan. Entonces aquí tengo las 4 derivadas parciales de segundo orden. Para las siguientes funciones. Solo voy a escribir estos problemas porque no sé qué tantos tenga. Sí, que es exactamente lo mismo que hacíamos con las segundas derivadas parciales, con la segunda derivada de una función, encontramos primero la primera, después nos íbamos a la segunda. Si teníamos que encontrar la cuarta, seguíamos derivando y derivando. Entonces se volvían un poco tediosos estos problemas. Y lo que pasa es que en algún momento sí vamos a usar segunda derivada para algunos problemas de optimización. Entonces vamos a ver si ya las encontraron. Aquí está la función de producción PLK, 3L al cubo, K a la 6, menos 2.5 L al cuadrado, K a la 7, PLKKK, L es igual a 2 y K es igual a 1. Entonces empecemos, ya encontraron las primeras parciales que aquí está, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las primeras parciales? 6x cuadrado por y al cuadrado, 12x al cuadrado, y al cubo, menos, ¿y cuál es la última derivada parcial respecto a x? 3y. Entonces, ¿ya calculaste la primera parcial, Ricardo? ¿Cuál? La parcial de f respecto a x. ¿Esto? Sí, pues que yo lo tengo ahí resuelto, pero la gracia es que... Sí, hacerlo no, sí, o sea, bajo este no lo derivo, de este... No sí, recuerden que con esta mantienen la y constante. Entonces ahora encontremos la derivada parcial de f respecto a y. Entonces aquí miremos, regresamos a la función original. Tengo un 4y por 2x al cubo, esto sería 8x al cubo por y. Sí, luego derivo y al cubo, tengo más 8x al cubo, 4x al cubo. 8x al cubo por y. No, sí, solo es 4x al cubo, sí. Yo creo que la que estaba agregando era otra. Muy bien. Entonces aquí derivo y al cubo, tengo 3 por y al cuadrado por 6, sería 18, x al cubo, y al cuadrado, menos 3x. Entonces ya calculé... x al cuadrado también. Miremos, ¿por qué? ¿Cuál es x al cuadrado? Sí, el 18x. Porque estamos derivando respecto a y. Respecto a y tengo que derivar y al cuadrado, y al cubo y y. Yo creo que se equivocó copiándolo hasta arriba. Es 6x al cuadrado por... 6x al cuadrado.
Ok, 6x al Por eso cuadrado. la de arriba sería... Solo 12x. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces ahí está. Solo nos faltan 4 parciales más, pero lo bueno es que estas parciales ya van a ser más simples respecto a la función principal. Entonces ahí te calculo las segundas parciales. Empezando con la derivada parcial de x respecto a x. Entonces aquí ya tengo f de x, entonces esta la tengo que derivar respecto a x para obtener f de x. Sería 12x y cuadrado. Sí. Ujú. Más 12. Ajá. Y yo creo que el y al cubo está multiplicando más 0. Menos. Sí, menos 0. ¿Cómo así? Ahí, Lo que pasa es que cuando derivas respecto a y, las x se vuelven una constante. Ujú. Y cuando derivas respecto a x, las y se vuelven una constante. Sí, esta y se vuelve una constante, por eso es que, Derivamos una constante de 0. a pesar de que es una variable, pero recuerden que con parciales las otras variables se mantienen constantes. Es el famoso principio de ceteris paribus. Por eso es que les gusta invocar en microeconomía mucho ese concepto, quieren calcular una parcial, pero si no mantienen el resto de variables constantes no pueden hacer ese análisis. Entonces la parcial de y respecto a y tengo que derivar es la parcial de y respecto a y. Yo creo que tengo un 4x al cubo. Luego tengo que derivar aquí este y al cuadrado. Me queda un más 36x al cuadrado y. Y luego este último término, como solo depende de x, ese es igual a menos 0. Solo en la página hay un error porque Ah. está y cuadrado. ¿Cuál es y cuadrado? Ay, entonces si tengo el 36. Digamos que aquí donde tiene f y tiene 36x cuadrado y cuadrado. Y solo es y. Ajá. Ah, bueno, eso se puede corregir fácil. O sea que los ejercicios de estos nos van a, o sea, en todos nos van a pedir que saquemos las 4 derivadas de segundo. Sí, a menos que les indique encuentre f de x, y, z o f de z, x, y. Entonces solo nos faltan las cruzadas. F de x, y f de y, x. Y me cuentan si observan algo interesante. ¿son iguales? Sí, son iguales. Entonces f de x, y, derivo esta parcial de x respecto a y. Entonces tengo 12x al cuadrado y más 36x por y al cuadrado menos 3. Y esta otra, cuando la derive respecto a x, tengo 12x al cuadrado y más 36x y al cuadrado menos 3. Entonces estas dos son iguales. Y esto lo pueden hacer como una comprobación de si realmente derivaron bien. Si derivaron bien parcialmente f de x y f de y, al hacer las cruzadas tienen que obtener el mismo resultado. Sí, siempre. A menos que la función sea discontinua o se defina por pedazos, pero eso ya es otro tipo de problemas. Yo creo que no es necesario complicarnos más la vida. Yo creo que tenemos un problema B con un logaritmo. Ese va a estar un poquito tedioso con la regla del cociente, pero igual van a ver que no hay tanta. Aquí tal vez la única dificultad que tengan es recordarse de algunas reglas de derivación.
Entonces, solo para calcular esa fxy y fyx, ajá, para la de fxy, ¿cuál la usó? O sea, que derivé el logaritmo respecto a x y traté a la y como no, yo decía la esta de aquí, bueno, casi que no se distingue, pero con esta supuestamente lo que hice es que esa. derivé esta función respecto a y, mientras que en esta otra derivé f de y respecto a x. Y afortunadamente son iguales, porque si no, qué dolor de cabeza que el orden de derivación nos afecte la respuesta. Incluso si observan detenidamente el orden de como está con estos índices, es diferente al orden como se va haciendo con la notación de estas derivadas parciales. Esta no se escribe primero, sino se escribe de último. Pero es porque aquí dice primero y, después x. Y aquí primero y después x. Entonces una se lee de izquierda a derecha y otra se lee de derecha a izquierda. Cristian, la Sí. que viene la podemos hacer relevando de la menos 1 en lugar de cociente. Sí, se puede. ¿Y encontraron ya las parciales respecto a x y y? Sí. Entonces yo creo que la de respecto a x les quedó 2x dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y la de respecto a y les quedó 2y dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, tal vez lo que... yo creo que no les recomendaría tanto la cadena, pero es solo porque tendrían que hacer un producto sí, tendrían que hacer un producto y cadena. Eso como que suena tedioso. Es que escribir esto como 2y por x al cuadrado más y al cuadrado. Eso dice, ¿no? Sí está bien. Ahí es donde Y sí me salió bien largo, pero no sé si Sí. tiene que ver. Miremos si aquí es un poquito de álgebra esta. Entonces f de x es calculo la derivada de la primera función 2 por x al cuadrado más y al cuadrado. Si aquí tal vez les recomiendo el cociente. Menos 2x por la derivada parcial del denominador respecto a x. Que sería un 2x más 0. Esa es la regla del cociente. La derivada de la primera función es 2 por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces la derivada de la segunda función respecto... Sí. Y después es x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, y la pueden dejar así. Yo así la hice. Sí, hay unas simplificaciones aquí, pero son muy mínimas. Es escribir esto como 2y al cuadrado menos 2x al cuadrado. Pero no obtienen gran simplificación. No creo que Andrea va a tener ventaja en este examen parcial. La hora de la venganza, sí. Sí. Hasta después de hecho el examen. Entonces, sí, así he visto a varias personas, he visto personas que no estudian nunca, no van a las clases y luego llegan a los parciales y los ganan. Yo quiero hacer eso. Entonces, entonces ahora encontremos la parcial de x respecto a y. Yo creo que esta no va a estar tan difícil porque el único lugar donde miro y es aquí en esta y cuadrado. Entonces cuando apliquemos la regla del cociente, ¿cuál es la derivada de 2x respecto a y? 0. Entonces aquí estoy escribiendo todos los pasos, pero no es tan del todo necesario. Menos La derivada del segundo, que es 2y. por 2x. ¿Por qué por 2y? La primera función. Menos 2y por 2x. Sí, menos 2y por 2x. Dividido el denominador al cuadrado. Menos 4yx dividido x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. La derivada
Y La otra es... sí, esa queda 2 por x al cuadrado más y cuadrado. Menos 2y por 2y dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. muy bien. Ahí está Andrea. Wow. Una velocidad. Sí. Nadie puede con... Por eso es que quise presentar este tema hoy. Esto es más bonito que andar ahí tratando de darle sentido a las PAs y las PBs y las QAs y las PQBs. Menos 2y por 2y. Entonces todas se parecen un montón. 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 4y al cuadrado. Nos va a quedar bastante. No, yo solo porque se miran un poco más bonitas, se miran menos intimidantes. Ahora el libro desafortunadamente no tiene aplicaciones para este tema. Bueno, y aquí se quieren portar haraganes o no. F y X quieren decir que es igual a F, X, Y. Es lo mismo, solo que 2y por 2. Entonces aquí ya lo encontró Andrea. Si bien si observan este patrón es muy útil. Entonces calcula aquí la parcial de esta Y respecto a X. 0 por X al cuadrado más Y al cuadrado. Menos la derivada respecto a X del denominador 2X por 2Y. Dividido X al cuadrado más Y al cuadrado dividido 2. Y como nos dijo Andrea, menos 4YX. Siempre van a ser iguales esos dos. Sí, siempre. Siempre, y no solo esas, sino también todas las otras cruzadas, que siempre y cuando tengan la misma cantidad de variables independientes. Entonces hay una propiedad bien interesante con estas derivadas parciales cruzadas. Derivadas parciales, vamos a poner mixtas. Abajo cuando dice fx y z 1,2,3, ¿qué significa? 1,2, queremos evaluar en ese punto. Entonces, terminemos de hacer estos problemas, solo voy a escribir aquí un comentario. Si f es continua, si f es continua, entonces f de xy es igual a f y x, pero también las otras derivadas mixtas van a ser iguales. Entonces yo creo que también les escribí una que es la derivada parcial respecto a x, luego respecto a y y luego respecto a z. Pero lo interesante de esta, no importa si primero derivan respecto a x y después respecto a y o respecto a z, o si hacen primero la derivada respecto a y, después respecto a z y después respecto a x, o primero z, después y después x, al final van a obtener el mismo resultado. Entonces esto es bien útil porque aquí el orden de esta notación no les va a afectar el resultado. Ahora, si quiero encontrar problemas donde no se cumpla esta regla, tengo que pensar en una funciones bien extrañas, definidas por partes o tal vez que tienen agujeros. Y aquí no vamos a hacer límites con funciones de dos variables, es un tema sumamente horrible. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que yo creo que ya solo nos quedan 2 ejercicios. Vamos a derivar esas dos funciones y terminamos el día de hoy.
No sé si son 2 o 3 ejercicios. Y aquí ¿cuál es la instrucción? Les estoy pidiendo que evalúen la derivada parcial indicada. Ok, entonces evalúe la derivada parcial indicada en el punto dado. Creo que la instrucción está un poco diferente para las siguientes funciones. Sí, 1, 2 Ah, 1, 2 y 3. Miremos, míos, cómo está. El problema es f de x es igual a z. Sí. Encuentre el valorcito. Sí. Sí, aquí primero dirían respecto a x, después respecto a y, después respecto a z, y ya cuando encontraste esto, Ruby se evalúa en x es igual a 1, x es igual a y es igual a 1. Pero ya no me quedaron x. No importa, es constante en x. Entonces vamos a escribir esta función. Ya las derivé. Wow. Solo las evalúo. Sí, las evalúo. Ahora si no, sí. Las evalúo. El avalúo. Estamos orgullosos de ti, Andrea. Sí. Ay. Mi momento ya. No sé. Quiero ver cómo lo hicieron, porque no estoy segura ahora. Entonces yo creo que Ruby y Sofía, ya encontraste esas derivadas parciales, Ricardo. Yo no. Aquí un pequeño chivo para evitarse la pesadilla de la regla del producto. Yo creo que lo que hicieron ustedes fue que distribuyeron 3x al cuadrado z al cubo menos 4x y al cubo. Sabía que iba a ser 0. O sea, z al cubo es 0 porque es una constante, entonces solo te ahorras todo escribir eso. No, sí, pues, pero sí pensaste. Sí, ese es un primer paso, esta simplificación para no andar pensando en la regla del producto. Entonces encontremos primero la parcial de f respecto a x. 6x por z al cubo y luego el segundo término que es igual. Tengo que derivar z al cubo. No, pues, ¿qué estoy haciendo? No, tengo que derivar 4x. Estaba derivando primero respecto a z y se puede para este problema, pero hagámoslo en orden. Menos 4 por y al cubo z al cubo. Sí, yo creo que les quedó esto. Luego derivemos respecto a y. Primero por el segundo. Más. Y ahí no hay que agarrar así como que si y o z fueran constantes, ¿no? Sí, aquí traté a y y z como constantes en esta primera. Sí, entonces. Sí, entonces aquí si por ejemplo tuviera otra función que fuera más tangente de y por logaritmo de z y cuestiones raras, si no depende de x, todo eso desaparece. Entonces muy bien, derivemos ahora respecto a y. Nos va a quedar un 0 menos, y yo creo que la derivada de y al cubo es 12y al cuadrado. Z al cubo. Muy bien, entonces solo nos queda una más, la derivada parcial de f respecto a x, respecto a y y respecto a z. Entonces esto ya se va poniendo un poquito repetitivo, pero aquí sí tengo el z al cubo, entonces tengo que derivar z al cubo respecto a z, es menos 3 por z al cuadrado.
Entonces solo quiero saber si le salió menos 36y al cuadrado por z al cuadrado. Sí, me quedó. ¿Y a Ruby te quedó eso? Es que yo eso. Ah, muy bien. Y al final da menos 1296. Sí, al final el número es un poco irrelevante. Observen que aquí, aunque el nodo dependa de x, igual puedo hacer la evaluación de la función, pero simplemente aquí reemplazo y por 2 y z por 3. Ahí estamos. Entonces aquí ya tengo algo tedioso, 36 por 4 por 9. Yo creo que por ahí me dijeron la respuesta, 144 por 9, 1000 algo. 1296. Ah, ok, menos. Ajá, menos 1296. Ahora, si pueden ver esta sección en el libro, es una sección muy corta. Luego, ok, yo creo que nos queda otra con una función de producción. Y hagamos esa, yo creo que ya casi nos pasamos de la hora. Ya hicimos suficiente por hoy. Nos va a quedar pendiente un problema, pero se lo podemos hacer el día del examen. Y si mal no estoy, lo tengo escrito de esta forma. ¿Eso qué significa? Ah, descompongámoslo. Yo creo que entonces, qué bueno que hice este problema, porque esto solo es interpretación. Esta es la segunda derivada de P respecto a K. Utilizando nuestra notación de Esa sería P, K, K. Pero ¿de dónde se salió? ¿Cuál PQ? O no, todavía no tengo ese problema. Ah, no, sí, está es sí. Pero Ah, es que es L. Ah, yo tengo. Entonces ustedes tienen PL, KK. Yo voy a tener PKKL. sí, está primero. Sí, entonces ustedes tienen DPL. Es que escribí una función. Pero. Entonces tengo DPL. No lo tienen que poner al cuadrado, ¿eh? Y esta sí. Ah, la calza, sí, el K al cuadrado, sí, cierto. Gracias. es P, KKL. Ajá. Ah, Sí, PKKL es lo mismo que PLKK. Sí, son. Si no, qué pesadilla andar pensando el orden. Incluso este es igual a ¿quién se PKLK. puede derivar primero, verdad? Sí. Entonces empecemos. Y con esto ya hicimos más que suficiente. Entonces, la parcial de P respecto a L mayúscula es 9L al cuadrado, K a la sexta, menos 5L, K a la 7. Luego tengo que derivar esta respecto a K, PLK. Entonces este es igual a, yo creo que tengo un 54 L al cuadrado, K a la 5, menos... Ah, yo creo que es 35, sí, 35 LK6. Y por último una derivada parcial respecto a K. Aquí los números se van volviendo más grandes. Y yo creo que 35 por 6 es como 210.
Entonces solo me cuentan qué encontraron. Si encontramos la misma función de dos variables. Sí. Sí. Y ahí 2 es L y K es 1. Sí. Sí, solo hay que evaluar. Entonces solo evaluando. Ya, hicimos más que suficiente. PLKK o PKKL. Con todo, Andrea. Te vamos a dar una medalla. De chocolate. Es 270 por 4, yo creo que son como 1080 menos 420. 600, ¿qué es 60? 660. Ah, muy bien, excelente. Entonces, como pueden ver, este es un bonito tema. En análisis 3 también están cruzando los dedos de que les vengan un montón de estos problemas y no tanto de... ellos encima de todo tienen excedente del consumidor, excedente del productor, áreas entre curvas, franjas verticales, horizontales. Una pregunta, entonces, Sí. esta notación, por ejemplo, Ajá. si aquí solo dijera, no estuviera esto al cuadrado, esta es la que usted dijo que se lee